Hola, queridos amigos del ajedrez. Un tema poco tratado es el que presento hoy. Se ha escrito mucho sobre el peón dama aislado, sus estrategias y tácticas correspondientes. Sin embargo, en muchas aperturas y defensas se presenta que ambos jugadores alcanzan una posición simétrica de peones en el centro en D4 y D5, como se muestra en la posición, los cuales permanecen aislados durante mucho tiempo. Las maniobras de ataques y defensas de los mismos las encontraremos en este vídeo. Cuando se producen cambios de peones en el centro, en diferentes aperturas como la Caro-Kann, la Tarrasch, Petrov, etc., surge en la columna D un par de peones bloqueados, aislados, que tienen columnas laterales abiertas. Este tema ha sido poco abordado en la bibliografía, pero presenta matices interesantes en la lucha. Ambos bandos maniobran con el fin de alcanzar ventaja en las columnas abiertas o apoderarse de las casillas E4 y E5. Igualmente se maniobra para cambiar el alfil malo, que es el que tiene el peón dama en el centro, por limitar su acción. En ocasiones, este alfil se sitúa en la casilla E5 o E4 si las negras lo tuviesen, según el jugador, ejerciendo presión de esa forma en el campo enemigo. Otro plan consiste en maniobra con las piezas para dirigirlas contra el peón aislado, pero el ataque no se produce frontalmente como cuando está aislado en una columna semiabierta. La agresión se produce, en este caso, con los caballos, la dama y el alfil por las diagonales y por las horizontales. En definitiva, se establece un juego de piezas interesante que precisa de mucho cuidado por ambos bandos. Esta estructura surgió de los movimientos siguientes en la partida entre Alekhine y Elis Cases, que comenzó con los siguientes movimientos. Se celebró esta partida en la Olimpiada Preliminar de Buenos Aires en el año 1939. Las blancas iniciaron con D4, C6, una defensa Caro-Kann, D4, D5, E por D5, C por D5 y C4, conocido y peligroso ataque Panov. Las negras responden con caballo F6, caballo C3, E6, caballo F3, alfil E7 y las blancas realizan el cambio C por D5. No es aconsejable en este momento el avance C5 debido a que después de enroque B4, caballo E4, dama C2, F5, las negras se hacen fuerte en E4 y la lucha está aproximadamente igual. De la misma forma, en lugar de C por D5, las blancas no desean realizar el movimiento alfil D3 en vista de la pérdida de tiempo con el movimiento de este alfil después de D por C4 y alfil por C4. Por esa razón es que las blancas realizaron el cambio C por D5 y después de caballo por D5, alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7, las negras retomaron con caballo por D7. Mejor hubiera sido la captura con la dama para mantener control sobre la casilla D5, puesto que después de caballo por D7, entonces surge el cambio caballo por D5, E por D5, estructura motivo de nuestro estudio que aparece aquí en este momento y que hablamos al inicio. Puede aparecer, como les mencioné, en la defensa Petrov, en la defensa Tarrasch, la variante Sveshnikov en la siciliana,
en la defensa francesa, etc. Ambos peones tienen dos columnas abiertas por donde maniobrarán las piezas pesadas. Siguió por parte del blanco dama b3. Con los cambios que se han efectuado, las blancas se apoderan de la iniciativa al forzar al adversario a situar su caballo en b6, donde por mucho tiempo ocupará una posición pasiva en defensa de d5. Caballo b6. Este movimiento es el único para salvar uno de los peones que estaban atacados simultáneamente con la dama en d5 y b7. Por lo tanto, después del mismo se deja de proteger la casilla e5, cosa que las blancas aprovecharán. Siguió el juego con enroque corto, alfil f4. Este es el alfil malo de las blancas, pero en estos momentos ocupa una posición privilegiada al controlar la casilla e5 conjuntamente con el caballo, casilla importante también en esta diagonal, puesto que apunta igualmente a la casilla c7, donde podría instalarse allí el alfil con efectos molestos para las negras. Quienes jugaron ahora alfil d6, alfil por d6, dama por d6, torre de f a e1, torre de a a c8 y torre de a a c1. El blanco sitúa correctamente las torres sin temor a cambio, porque una de las columnas siempre estará en su poder. El doble cambio de torres en c8 dejaría sin protección al peón de b7. Por eso las negras hicieron un movimiento como h6 que le abre un escape al rey para cualquier situación que se pueda presentar, a lo que el blanco respondió con caballo e5, aprovechando la ausencia del caballo negro que está ahora pasivamente situado en b6 protegiendo al peón de b7. Las negras continuaron con torre c7 intentando el cambio de torre y gobernar en la columna c. g3, un importante escape para el rey para evitar cualquier contingencia en la primera fila. Torre de f a c8, torre por c7, torre por c7 y dama b5. Esta jugada es importante porque apunta a la casilla e8 junto con la torre, que puede ser de efectos desastrosos para las negras, quienes jugaron ahora caballo d7 intentando deshacerse del molesto caballo de e5, caballo por d7 y torre por d7. En caso de que las negras capturasen con la dama, la columna e también sería aprovechada por las blancas con la secuencia torre e8, rey h7, dama d3 jaque, g6 y dama e3, con dificultades para las negras. La columna e es más importante que la c, puesto que las blancas mantienen posibilidades de dama e5 con posibles mates en h8, dado el debilitado rey de las negras. Luego de la captura con la torre, continuó torre 8 jaque, rey h7 y h4, una maniobra típica para debilitar el enroque enemigo en el futuro, con lo que, como veremos, se dividen en más grupos de peones la cadena de las negras. Ahora jugaron a6 y dama e2. Dominio total de la columna e, que es más importante en este momento. Con este dominio de la columna, las blancas dejan sin muchas opciones a las negras, quienes jugaron ahora torre de 8 intentando deshacerse de la molesta torre, torre e7 y torre d7. Torre e5. Inicio del ataque lateral y diagonal contra el peón de d5, única forma de atacarlo. Las negras continuaron con g6, h5. Culminación del plan iniciado con su movimiento anterior h4 cuando se avanzó dicho peón.
el flanco del rey quedará débil a merced de las piezas pesadas blancas. Dama F6, dama E3, torre D6, con la intención de jugar la torre a E6, eliminando la presión de las blancas en la columna. Si se hubiese jugado en su lugar B5, entonces las blancas continuarían con H por G6, dama por G6. En caso de capturar con el peón de F, entonces sigue torre E6 con ataque simultáneo a este peón y en un futuro de G6 que ha quedado debilitado. Por esa razón, ellas realizaron la captura con la dama, pero con dama F3 las negras tendrían un juego peor todavía más por la debilidad en el flanco de dama, el peón de D5 y el peón de F7. Continuando con la partida, después de torre D6, las blancas dama B3. Al igual que en el inicio del medio juego, la dama nuevamente ataca los puntos neurálgicos de la posición D5 y B7. Nuevamente, las negras se ven forzadas a dejar uno de sus peones con torre B6, puesto que el avance B5 conduce a una posición mala y con desventaja material igualmente tras torre por D5, torre E6 y dama D1, donde el peón D va a jugar un papel importante en la victoria. Luego del ataque a la dama con torre B6, H por G6 jaque, dama por G6, dama por D5, torre por B2. La tenacidad de las negras en la defensa les ha permitido activar su torre a cambio, claro está, de permitir que el peón dama blanco se convierta en una amenaza. A diferencia del peón dama aislado típico y conocido, donde a medida que se avanza hacia el final se hace más débil, en esta posición cobra gran fuerza su avance. Torre F5 atacando el peón de F7 y ahora torre B5. Pasando de esta forma a un final de torre donde el negro mantiene la esperanza de salvar la partida, pero la técnica de Alekhine en estos finales es impecable y con ventaja material se le hace más fácil el camino hacia la victoria. Tal vez era preferible, en lugar de este movimiento, llevar el rey a G8. Luego de la jugada torre B5, torre por F7 jaque, rey G8, torre F6 jaque a la descubierta, torre por D5, torre por G6 jaque, rey H7, torre B6, torre por D4, torre por B7 jaque, rey G8, torre B6, torre A4. No existe otra alternativa de defensa, pero el final resultante de dos peones pasados en el flanco de rey contra uno en el otro extremo es técnicamente fácil de ganar. La partida siguió con torre por H6, torre por A2, rey G2. El resto solo nos ayudará a comprender la forma de conducir este final, porque el motivo de nuestro tema en realidad ha pasado. La partida finalizó con A5, torre A6, A4, torre A7. Una técnica completa que, recordamos, ubique las torres detrás del peón pasado, ya sea propio o del enemigo. A3, G4, rey F8, G5, rey G8, rey G3, torre A1, rey G4, torre G1 jaque, rey F5, torre G2, F4, A2, rey F7, y en este momento las negras abandonaron ante el peligroso avance del peón a G6, que culminaría la partida con ataque de mate. Espero que le haya sido de utilidad esta partida y este tema específicamente, que se ha tratado muy poco. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!